Mi esposa trató de matarme y descubrí su oscuro pasado. A mis 28 años, tenía una vida bastante estable, había terminado mis estudios con buenas calificaciones, tenía un trabajo bien remunerado, casa y coche propios, y una rutina tranquila. Pero a pesar de todo, el amor siempre había sido una asignatura pendiente. Había tenido algunas relaciones, pero ninguna parecía funcionar. No sabía si era mala suerte, o si simplemente no estaba hecho para eso. Decidí probar con Tinder. No tenía muchas expectativas, pero no perdía nada intentándolo. Fue ahí donde conocí a Vanessa. En nuestra primera cita, me pareció increíble. Era hermosa, inteligente y encantadora, y tenía esa forma de hablar que hacía que todo sonara especial. Desde la primera conversación, sentí que había encontrado a la mujer perfecta. Todo avanzó rápido, más rápido de lo que habría imaginado. En poco tiempo ya estábamos juntos, y antes de darme cuenta estábamos casados. Fue idea suya, decía que cuando el amor era verdadero, no había razón para esperar. Yo, cegado por lo que creía que era amor, acepté sin cuestionarlo. No imaginé que en realidad, solo era parte de su plan. Todo empezó con pequeños cambios. Vanessa comenzó a llegar tarde a casa sin avisar, a ignorar mis mensajes por horas, a volverse más distante en general. Intenté hablar con ella, pero siempre tenía una excusa. He estado ocupada, no es para tanto, deja de ser tan inseguro. Lo peor fue cuando empezó a menospreciarme delante de los demás. Con nuestros amigos en común, se reía de mis opiniones, me corregía con burla, me hacía quedar como un tonto en cada oportunidad. ¡Ay, siempre tan ingenuo!, decía mientras los demás reían. Me dolía, pero intentaba convencerme de que no era nada, que solo estaba exagerando. Poco después, comencé a sentirme enfermo. Dolores de cabeza, mareos, una fatiga extrema que me impedía siquiera levantarme de la cama algunos días. Fui al médico varias veces, pero no encontraba nada concluyente. Me hicieron pruebas, análisis, pero todo salía normal. Había algo más. Vanessa insistía en ser siempre la que preparaba la comida. Nunca me dejaba cocinar, incluso cuando le decía que quería hacerlo yo. «Descansa, cariño, yo me encargo», decía con una sonrisa dulce. Cuando intentaba ayudarla en la cocina, se ponía nerviosa, me sacaba de ahí con cualquier excusa. «No quiero que me distraigas, ve y relájate, ya casi está listo». Al principio pensé que solo quería consentirme, pero luego noté cosas extrañas. A veces, me traía la comida ya servida, sin dejarme ver cómo la preparaba. Ella siempre comía algo diferente, argumentando que era celíaca, y no podía comer lo mismo que yo. Mi estado empeoraba. Perdía peso sin razón aparente, mis extremidades se sentían débiles, y cada día me costaba más levantarme de la cama. Intenté buscar ayuda, pero Vanessa siempre tenía una justificación. «Quizás estás estresado. Tal vez es solo algo viral. No seas hipocondríaco». A veces, sentía su mirada sobre mí cuando creía que dormía. Una mirada vacía, sin afecto. Una noche, desperté sintiéndome peor que nunca. Mi visión se volvía borrosa, mi respiración era pesada, y antes de poder levantarme para pedir ayuda, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a abrir los ojos. La luz blanca del hospital me cegó al principio, y un pitido constante perforaba mis oídos. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera dormido por semanas. Miré alrededor, tratando de entender qué había sucedido, y entonces la vi. Mi madre estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos. Me tomó la mano con fuerza cuando notó que estaba despierto. «Gracias a Dios», susurró con la voz quebrada. Me explicó lo que había pasado. Había ido a la casa porque tenía llaves, y quería traerme unas empanadas que había preparado. Sabía cuánto me gustaban. Desde niño, el aroma de sus empanadas recién horneadas me traía recuerdos felices de la infancia. Pensó que me alegrarían el día, pero cuando entró, me encontró inconsciente en el suelo del dormitorio. No podía despertarme. Llamó a emergencias, y cuando los paramédicos llegaron, confirmaron que mi estado era crítico, pero no podían determinar qué me había afectado. Y entonces, lo supe. Vanessa había intentado matarme. Y no lo había logrado. Cuando me dieron de alta, volví a casa con un nudo en el estómago. Vanessa me recibió con esa sonrisa suya, la que antes me parecía encantadora, pero que ahora me helaba la sangre. «¿Cómo te sientes, amor?», preguntó, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado a punto de acabar conmigo. «¿Qué me hiciste, Vanessa?», le solté, sin poder contener la rabia y el miedo que llevaba dentro. Ella negó con la cabeza,
como si yo fuera el que estaba exagerando. No sé de qué me hablas. Estás paranoico. Deberías estar agradecido de que estoy aquí cuidándote. La discusión se puso fea. La acusé de todo. De envenenarme, de manipularme, de ser una asesina. Ella se defendió con palabras cortantes, burlándose de mí, llamándome loco. ¿Quién te crees que soy? ¿Alguna villana de telenovela? Estás perdiendo la cabeza, dijo con una risa que me hizo sentir aún más pequeño. Frustrado y sintiéndome cada vez más solo, decidí denunciarla. Fui a la policía, les conté todo, mi enfermedad repentina, cómo Vanessa siempre controlaba la comida, su comportamiento sospechoso, pero nadie me tomó en serio. Señor, no tenemos pruebas concretas, me dijeron. Sin algo más sólido, no podemos hacer nada. Me sentí abandonado. Sin pruebas, sin aliados, no podía hacer mucho. Sabía que no podía quedarme en esa casa, no con ella. Así que empacé algunas cosas y me fui a vivir con mi amigo Eric, quien me recibió sin hacer muchas preguntas. Aquí estás seguro, me dijo. Descansa, piensa las cosas con calma. En los días siguientes, comencé a investigar por mi cuenta. Sabía que no podía confiar en la policía, así que decidí tomar el asunto en mis propias manos. Lo primero que hice fue buscar información sobre el pasado de Vanessa. Recordé que alguna vez había mencionado a un exnovio que había muerto años atrás. Fue una tragedia, había dicho, pero nunca entró en detalles. Con la ayuda de Eric, que sabe bastante de computadoras, logramos encontrar el nombre del exnovio, Daniel Martínez. Buscamos en archivos de periódicos y registros públicos, y finalmente, dimos con un artículo sobre su muerte. Daniel había fallecido de manera repentina, con síntomas parecidos a los míos: fatiga extrema, mareos, pérdida de peso. En ese momento, su muerte se atribuyó a una enfermedad no diagnosticada, pero ahora todo parecía demasiado coincidente. Sentí un escalofrío. Las piezas empezaban a encajar. Vanessa había estado detrás de la muerte de Daniel, y ahora estaba intentando hacer lo mismo conmigo. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con todo esto? Me senté a pensar. Sabía que no podía enfrentarme a Vanessa directamente, no sin pruebas contundentes. Pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí que necesitaba más información, algo que pudiera usar en su contra. Algo que la expusiera de una vez por todas. Mientras tanto, Vanessa empezó a llamarme, a mandarme mensajes, preguntándome cuándo volvería a casa. Te extraño, decía en uno de sus textos. No sé por qué te fuiste, pero aquí estaré cuando quieras regresar. No le respondí. Sabía que era solo otra manipulación, otra parte de su juego, pero el juego no había terminado. Y yo estaba decidido a ganar, sin importar lo que me costara. No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que, si quería justicia, tenía que seguir investigando. Así que decidí ir a la casa de los padres de Daniel. Quizás ellos podrían darme más información sobre él y su relación con Vanessa. Cuando llegué, su madre, una mujer de rostro cansado y mirada desconfiada, me recibió con cierta cautela. No la culpo. Debía parecerle extraño que un desconocido viniera a hablar de su hijo muerto. Soy alguien que conoció a Vanessa, dije con cuidado. Creo que hay cosas que deberías saber sobre ella y sobre lo que le pasó a Daniel. Su expresión cambió de inmediato. Me hizo pasar, y en cuanto cerró la puerta, me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Sabía que algo no estaba bien con esa mujer, murmuró. Pero nadie me creyó. La policía dijo que la muerte de mi hijo fue natural, que no había nada sospechoso, pero yo siempre supe que ella tenía algo que ver. Le conté todo lo que había pasado conmigo, mi repentina enfermedad, las sospechas, la historia de Daniel. Su madre se quedó en silencio por un momento antes de levantarse y caminar hasta un viejo mueble. Abrió un cajón y sacó una pequeña libreta. Esta era de Daniel. Él escribía todo aquí, especialmente cuando empezó a enfermarse. Tomé la libreta con manos temblorosas y comencé a leer. Al principio, eran anotaciones normales sobre su día a día, pero después de un par de páginas el tono cambiaba. Describía su deterioro físico, sus intentos de descubrir qué le pasaba. Y entonces, encontré algo aterrador. Vanessa insiste en que solo ella debe preparar mi comida. Dice que le gusta cuidarme, pero algo no está bien. Últimamente, me siento peor después de comer. Tal vez solo estoy paranoico, pero a veces, cuando creo que no me ve, la noto mirándome de una forma extraña. Como si estuviera esperando algo. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. No era solo una sospecha. Daniel había pasado por lo mismo, y ahora tenía pruebas de que Vanessa lo había envenenado antes que a mí. Con la libreta en mi poder, fui directo a la policía.
Esta vez, no podían ignorarme. Con los registros médicos de Daniel, los míos y su diario, se abrió una nueva investigación. No tardaron en descubrir rastros de toxinas en mis análisis previos y en el historial de Vanessa. Había comprado ciertos productos químicos, difíciles de conseguir, usados en pequeñas dosis para envenenar lentamente a alguien sin que fuera evidente. La arrestaron días después. Al principio, lo negó todo con su sonrisa encantadora, pero algo cambió cuando se vio acorralada. Empezó a gritar, a hablar con alguien que no estaba ahí. Ellos me dijeron que lo hiciera, murmuraba, con los ojos abiertos de par en par. Los Ángeles. Ellos me dijeron que tenía que hacerlo, que era mi destino. Los oficiales la miraban con incredulidad, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Vanessa no solo era una asesina, estaba completamente loca. El juicio fue rápido, la declararon culpable, pero en lugar de prisión, fue enviada a una institución psiquiátrica de alta seguridad. Los médicos determinaron que sufría un trastorno grave, que las voces en su cabeza la habían guiado todo este tiempo. Pero yo sabía la verdad, no eran voces, era simplemente su maldad disfrazada de locura. Cuando todo terminó, me di cuenta de algo. Si no fuera por Daniel, yo no estaría vivo. Él no pudo salvarse, pero me dejó el camino para descubrir la verdad y evitar que Vanessa siguiera matando. Fui a su tumba y dejé una flor sobre la lápida. Gracias, Daniel, murmuré, por ayudarme a sobrevivir.